de Santiago. Así que vamos a conocer un poco más de nuestra localidad vecina, de la Orden de Santiago, dando paso a un breve vídeo que ellos mismos nos han enviado. Así que cuando tenga bien nuestro sound technical director, don Óscar Cano Gómez, damos paso al vídeo de presentación. Villamayor de Santiago se asienta en pleno cruce de caminos en el corazón de la Mancha. En sus campos y calles custodia el monumento de considerable interés histórico, destacando la iglesia parroquial, la plaza de la Villa, donde se encuentra nuestro ayuntamiento, la plaza del Torreón y las ermitas de San Isidro en Villaverde y de la Virgen de Malaceda, patrona del pueblo y asentada en la ribera izquierda del río Cimera. Típico de parajes cervantinos, se alza vigilante sobre el pueblo un molino manchego que alberga el Museo Etnográfico El Labrador, haciendo homenaje a nuestros agricultores y jornaleros. Junto a este se encuentra la centenaria Plaza de Toros recientemente restaurada. Decir Villamayor es sinónimo de buenos vinos, magníficos aceites y de manera especial exquisito queso manchego reconocido a nivel internacional con numerosos galardones. Villamayor es un pueblo de cultura artística y musical donde encontramos a la Unión Musical Villamayorense, una asociación musical que nace en junio de 2006 con el fin de caminar por el sendero que la música dicta por su propia naturaleza, belleza y conexión con el alma artística del hombre. Esta asociación capta músicos con años de experiencia y jóvenes con ganas de aprender busca vivir experiencias en escenarios de reconocido prestigio con la intención de crecer musicalmente. Desde su comienzo, esta banda de música ha realizado actuaciones tanto en su localidad como fuera de esta, estando presentes en conciertos y en festivales de bandas, destacando los conciertos de su segundo aniversario en el Teatro Romano del Parque Arqueológico de Segóvila en julio de 2008 y su quinto aniversario en el Palau de la Música de Valencia el 15 de abril de 2012. También estando presente en la Semana Santa de Villamayor de Santiago, Priego y Campo de Criptana, esta última declarada de interés turístico regional. En 2013 cabe destacar su participación en el tercer certamen Juan Martínez Salamanca en Moraleja del Medio, Madrid, obteniendo un tercer premio. Ese mismo año también participa en la edición número 127 del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia, donde esta asociación consigue un meritorio quinto puesto, dado el grandísimo nivel de la ronda participantes llegadas desde 3 continentes distintos. El pasado 2 de abril de 2016, esta asociación inicia los actos conmemorativos de su 10º aniversario realizando un concierto benéfico a favor de la Asociación APACU en el Teatro Auditorio de Cuenca. Al frente de esta asociación musical se encuentra como director desde su fundación a don Alejandro Blasco Alemani, natural de Montreuil, Valencia, donde inició sus estudios en el seno de la Sociedad Unión Artística Musical de Montreuil, profesor superior de Goya en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia con el catedrático Francisco Salanova y Alonso. En 1992, por oposición, ingresa en el cuerpo de profesores de música y artes escénicas del Ministerio de Educación y Cultura, impartiendo clases en los conservatorios de Ciudad Real, Huesca y actualmente en el Conservatorio Profesional de Música de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Ciudad Real, siendo el director de este desde el año 2010. En su faceta de instrumentista ha formado parte de numerosas agrupaciones de cámara, actuando como solista invitado con la Orquesta de Cámara Orfeo de Ciudad Real, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Calahorra, La Rioja. En la actualidad es oboe solista de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Real. Forma dúo con el clavecinista Eusebio Fernández Villacañas con repertorio barroco y ha formado dúo con el pianista Javier Esteban Crespo. Desde el año 2002 a 2009 realiza cursos de dirección de orquesta y banda con Enrique García Asensio, Juan José Olives, Luis San Jaime Meseguer y Rafael Pascual Vilaplana. Como director de banda ha participado en numerosos certámenes y concursos. Esta joven banda, en su afán de superarse en la medida de lo posible, cada vez pretende llevar su buen hacer a todos los escenarios donde la música debe ser vínculo de unión entre personas y culturas, por muy diferentes que sean, teniendo en cuenta que la verdadera grandeza de este grupo consiste en hacer que todos se sientan grandes.